Jesucristo, hermanos. Amén. Dios es bueno, amén. Todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo Dios es bueno. Gracias a Dios que aquí estamos este día, otro domingo más, que le entregamos a nuestro Señor. Amén. Vamos a dedicar este tiempo a nuestro Señor Jesús, que Él está aquí en este lugar, que nos toque este día. Amén. Y gracias a Dios que aquí estamos con vida. Le invito a que leamos, vamos a leer parte del Salmo 119. Ahí lo vamos a ir leyendo en partes, amén, para leerlo todo entero. Y vamos a comenzar el día de hoy con el 119, Salmo 119, de versículo 1 al 24, amén. Y así cada servicio lo estaremos leyendo en porciones para leerlo todo entero, amén. Es un salmo muy bonito y nos enseña qué tan importante es la palabra de Dios, la ley de Dios, porque el salmo más largo de la Biblia es dedicado a la palabra de Dios, a su ley, a sus estatutos, sus mandamientos, amén. Porque la ley de Dios es algo bonito, es algo maravilloso, es lo que nos enseña cómo vivir una vida para Dios, amén. Y es una vida que, esa vida en obediencia a Dios es lo que nos trae a nosotros las bendiciones de Dios, amén, la protección de Dios, que Dios nos guarda, Dios guarda a sus hijos, amén. Y este salmo es muy bonito porque nos enseña, amén, nos enseña qué tan importante es la ley de Dios, y es un salmo dedicado solo a esa ley de Dios, amén. Y así vamos a ir viendo este salmo que dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Hasta ahí el día de hoy. Qué bonito es la ley de Jehová. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él está en este lugar. Y así vamos a iniciar este servicio. Le invito que ahí donde esté cierre sus ojos y vamos a hacer esta oración para iniciar el servicio de hoy. Aleluya, Señor Santo, a ti, Señor, te alabamos esta tarde, porque reconocemos que tú eres el Dios de nuestra vida, tú eres el Dios de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor. Y esta tarde, Señor, queremos alabarte de todo corazón, Señor. Queremos, Señor, que nuestra adoración sea lo más sincero que traigamos este día, Señor. Queremos que sea una ofrenda ante ti, Señor. Queremos que sea un sacrificio de nuestras vidas ante ti, Señor, un sacrificio, Señor, que sea agradable
a ti, porque tú mereces, Señor, toda honra, tú mereces toda gloria, porque tú eres ese Dios real en nuestras vidas. Gracias te damos porque aquí podemos estar este día, Señor, donde sabemos que tú, Señor, estás presente. Sabemos que tu Espíritu Santo llena este lugar y sabemos que tú puedes tocar cada corazón, Señor. Te pido, Señor, te pedimos esta tarde que tú, Señor, toques vidas esta tarde. Que tú, Señor, suplas cada necesidad de cada corazón, Señor. Solo tú conoces, Señor, lo que necesitamos en nuestras vidas y sabemos que solo tú puedes suplir esa necesidad, Señor. Gracias, Señor, te damos porque aquí podemos estar otro día. Te pido que tú recibas estas alabanzas. Recibe, Señor, lo que traemos preparado para ti, porque es para tu honra, es para tu gloria, Señor. Gracias por cada hermano en este lugar. Toca cada corazón, cambia vidas este día. En el nombre del Señor Jesús, y así cantamos esta tarde y así nos gozamos en su presencia. Amén y amén. Aleluya. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos
poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó.
Fue por él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Inmolado en el Calvario, él mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de
la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dele gracias a Dios porque Él perdonó sus pecados, hermano. Sangre que me redime, Porque cuando Él volvió a preciosa mirar, sangre, la sangre de lo Jesús. miró con amor, con ternura. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Hoy nos gozamos en saber que Él lo hizo por nosotros, hermano. Hoy nos gozamos al saber que por lo que Él hizo nosotros tenemos derecho, tenemos entrada libre, aleluya, a las cosas celestiales. Santo, divino Dios. Meditemos en las cosas del Señor en esta tarde, En hermano. totalidad a ti, Vengamos acercándonos a Dios cada momento, hermano. rindo alma y corazón. No hay nada mejor que pasar estos momentos con el Señor, No tengo nada más que dar. donde podemos nosotros Tómalo, mi buen Señor, permitirle a Dios que Él haga algo en en nosotros. totalidad a ti. Rindo alma y corazón. Como dijo el salmista, ojalá No tengo nada más que y dar. nosotros pudiéramos darle todo a Él. Tómalo, mi buen Oh, Señor, y tómame en tus brazos, Cristo. Póngase en las manos del Señor. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Oh, gloria a Dios. Y tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos
Bueno, vamos a leer ahí, hermano, en el capítulo 10 del libro de Romanos. Qué bueno es poder tener la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que cambia, la que transforma, la que vive. Hay mucha gente que le gusta que le den muchos mensajes de prosperidad, puros mensajes de que va a tenerlo todo. Pero el mensaje más de tenerlo todo es la salvación. Gloria a Dios. Eso lo llena todo. Amén. Nos podemos afanar en todo, trabajar mucho, overtime, esto y aquello, y ganar algo extra, hermano, pero que no se pierda nuestra salvación, lo más maravilloso de nuestra vida. A Romanos capítulo 10, 11 al 21, vamos a leer ahí. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió su voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Tome su asiento, hermanos, alabando a Dios. Dice el versículo 11: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Bueno, tenemos aquí, hermanos, estos versículos que leímos y yo creo que podemos examinar y enfocarnos más, hermano, en el plan de salvación de Dios. El que cree no será avergonzado. El que cree será salvo. Aquí en este mensaje que Pablo está dando a los romanos, Pablo habla de la profundidad del tema de la salvación. Esto es muy importante, hermano, lo más importante para mí como predicador, el tema de la salvación. Podemos nosotros entonces, conforme el apóstol Pablo está entrando a un tema tan profundo de la salvación, ahí en la carta de los romanos a los que estaban oyendo, eran muchos creyentes, hermanos judíos, eran muchos creyentes que eran hermanos en la carne de Pablo. Y Pablo también conocía la condición del pueblo de la nación de Israel, ya que la salvación, hermano, venía directamente del pueblo de Israel por el plan divino de Dios, ya que Israel no creyó, hermano, ya que Israel no creyó en el Señor, no creyó en el Evangelio, rechazó la palabra de Dios como nación, como pueblo, ¿verdad? Individualmente muchos judíos se convirtieron. Pablo es uno de los que se convirtieron como judío, pero como nación, el pueblo de Israel rechazó el Evangelio, rechazó la palabra de Dios. Pero nosotros conocemos y vemos, hermano, por medio de la Escritura, que la palabra de Dios ya de antemano daba a conocer el rechazo del Evangelio por el pueblo de Israel. Esto ya estaba allí de antemano escrito por medio de la palabra del Señor. Ahí en los versículos que nosotros leíamos ahí, del versículo 11 al 18, que estábamos leyendo, hermano, nosotros podemos darnos cuenta cómo el pueblo de Israel era un pueblo escogido, es un pueblo especial de Dios. Esa era la condición, hermano, que el pueblo de Israel tenía. Él sabía que él era un pueblo especial de Dios. Y usted lo puede notar en la Escritura desde cuando comienza la palabra del Señor ahí, desde que el Señor trata con Israel, desde con Moisés y todos los patriarcas, nos podemos dar cuenta que era Israel un pueblo especial, un pueblo escogido. Y eso era algo que tenían ellos en su corazón. Era algo que ellos sabían, hermano, pero también hubo algo que pudo detenerlos a ellos para poder mostrar su fidelidad a Dios. Porque Israel fue un pueblo, dice aquí lo que termina el apóstol Pablo, donde leíamos que el Señor menciona esa palabra, que era un pueblo desobediente, rebelde. Siempre ha sido Israel de una manera así. Pero ellos en su condición se sentían especiales, hermano. Se sentían escogidos. Y quisiera que en esta tarde usted viera el pensamiento de ellos. Pensaron ellos que con ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido especial de Dios, creyeron también que el único pueblo que le pertenecía la salvación eran ellos. Pensaban que solamente para ellos era la salvación, pero ignorando, hermano, mucho acerca de las Escrituras, ¿verdad? No entendieron que la salvación tenía un alcance tremendo para todo el mundo. Ellos no conocían el alcance tremendo que iba a traer la salvación de Dios a todo aquel que en él creyere. Y esta es la abertura, la puerta abierta, hermano, de la salvación. Lo que el pueblo de Israel ignoró
Dios, hermano, ya lo había de antemano dicho: todo aquel que en él creyere será salvo. Y este es algo que Pablo estaba tratando, hermano, en su mensaje, para abrir la puerta a un mundo que debería de creer en el Señor Jesucristo. Así como al Señor Jesús, el pueblo de Israel rechazó las enseñanzas, asimismo estaban rechazando al apóstol Pablo en este mensaje que él estaba dando. Pablo les estaba afirmando al pueblo judío, al pueblo de Israel, hermano, les estaba afirmando con toda confianza y revelación que Dios le había dado, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a un pueblo de Israel, a un pueblo judío, a un pueblo, hermano, que creía que solamente la salvación les pertenecía a ellos. Y ahora oyen al apóstol Pablo dando este mensaje, y no solamente afirmando que Jesucristo era el Mesías, sino también dando a conocer que Dios lo había escogido a él como instrumento. Fíjese, hermano, como instrumento para ir y llevar el mensaje ¿a quién? A los judíos, no a los gentiles, a los que no eran el pueblo de Israel. Esto también fue una enseñanza que pudo, hermano, trastornar el pensamiento de los judíos, de los que estaban escuchando ahí al apóstol Pablo. No solamente dices que Jesús es el Mesías, sino también dices que Dios te ha escogido para predicar el evangelio de salvación a los gentiles. Pablo dice que a él le dolía en su corazón, le podía que Israel estuviera rechazando al Mesías. Su anhelo en su corazón era que Israel escuchara el mensaje de la palabra de Dios. Pero debido, hermano, al plan divino de Dios para tratar con el hombre de una manera personal, de una manera única. Así es como Dios, hermano, al venir el Señor Jesucristo y morir en la cruz del Calvario, se hace de una manera personal. Ya no de una manera como la tenía Israel, como un pueblo único, como un pueblo especial, sino ahora de una manera personal. Entonces estamos viendo, hermano, cómo el apóstol Pablo está dando a conocer que él había sido escogido para predicar el evangelio a los gentiles, a usted, a mí, al mundo entero. Las escrituras lo confirman en Hechos, en el capítulo 9, versículo 15. Ahí están esas aclaraciones del apóstol Pablo. Un hombre judío, un hombre fariseo que Dios escogió, que Dios llamó para que llevara y predicase el evangelio no solamente a Israel, sino a todo aquel que en él creyera. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel. Oiga, entonces nosotros por medio de la escritura podemos ver a Pablo dando a conocer y cumpliendo lo que Dios había, hermano, propuesto hacer por medio de Pablo. Gálatas 1:16 también nos puede señalar lo mismo, de que Pablo es un hombre que Dios llamó, escogió para ir y anunciar el evangelio. ¿A quién? A los que no son judíos, a todas las naciones, a todo el mundo.
Este es el mensaje de salvación al que cree, todo el que cree. Cuando la escritura, hermana Marta, señala todo el que cree, está señalando, hermano, que la puerta está abierta, sea judío o no sea judío. Todos los gentiles, hermano, van a entrar al plan de salvación por la misericordia de Dios. ¿Quién vive? Pablo declara entonces que el hecho de que Dios haya extendido la salvación a todos los gentiles, esto no era algo nuevo. Decíamos que de antemano, mire, de antemano Dios ya conocía el plan divino de redención a todo el mundo. Ahora estamos en el año 2021 y ahora nosotros estamos oyendo el mensaje de salvación. Ahora mismo el mundo se está dando cuenta, hermano, que la salvación es para todo aquel que en él cree. En el tiempo que Pablo estuvo predicando el evangelio, anunciando el evangelio, el hermano le da a conocer a Israel ese principio tan maravilloso de Dios. Lo que ellos no pudieron discernir, lo que ellos no pudieron alcanzar, hermano, ya estaba dicho por el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 16. También podemos mirar ahí las citas que Pablo da a conocer, donde habla acerca de todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. ¿Quién vive? Oiga, qué tremendo. El que creyere, no se apresure. Todo hombre podía, hermano, alcanzar la salvación en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado, no se apresure. Esa piedra angular es el Señor Jesucristo. Grabe en esta tarde lo que estamos tratando nosotros de llevarle a usted a su corazón, y es el tema, hermano: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En todo caso, hermano, Israel fue un eslabón por el cual el Señor Jesucristo iba a hacer que el mundo alcanzara a escuchar el evangelio. Israel forma una pieza fundamental en que usted y yo estemos escuchando la palabra de Dios, hermano Andy. Ahí en el libro del evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 22, el Señor aclara eso, que la salvación viene ¿por quién? Por los judíos. Dios tenía ese plan, aunque Israel haya rechazado el evangelio, aunque Israel pensaba que solamente a ellos les pertenecía la salvación, Dios lo usó, hermano, como un eslabón por el cual Dios iba a alcanzar al mundo entero. El evangelio de Juan 4:22 dice esta aclaración: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Entonces Pablo está hablando, hermano, a un pueblo judío, a un pueblo de Israel, a un pueblo celoso, a un pueblo que no tenía a bien el ver que los gentiles creyeran en Dios, que creían que los gentiles eran abominación hacia Dios. Pero vemos ahora el mensaje, cómo Pablo
cambia el mensaje y lo da a conocer, hermanos, de una manera tan maravillosa, por lo cual nosotros que creemos también en el Señor Jesucristo somos salvos. Gloria a Dios. Ahora nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, hermano Andy, aún no siendo del pueblo judío, del pueblo de Israel, alcanzamos salvación, perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Oye, qué tremendo. Vemos entonces que la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesús para cualquiera, para todo aquel que en Él cree. Y estas son aclaraciones que podemos encontrar aquí, hermano, para cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo puede alcanzar salvación. Amén. Bueno, siempre dijimos que ha sido el plan de Dios el salvar a todos los pecadores, a todo el que cree. Aunque en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, ahí Pablo da un mensaje poderoso, pero en el contexto, hermano, en el contexto, en la parte que tiene el texto, trae una revelación tremenda, poderosa, como un vaso de agua fría al pueblo de Israel al oír lo que Pablo estaba predicando: salvación a todo aquel que en Él cree. Gloria a Dios. Ellos creían que nomás para ellos, hermano Andy. Pero miren lo que dice la Escritura, Pablo diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo. Oiga, qué tremendo, a cualquiera, a quien quiera venir, a quien quiera creer en el Señor, para salvación a todo aquel que cree. Y luego, hermano, el balde de agua al judío primeramente y también al griego, también a usted, también a mí. Oiga, qué puerta tan poderosa el Señor Jesucristo de salvación está abriendo a todo aquel que en Él cree. ¿Quién vive? Aunque el rechazo de Israel, el mensaje del apóstol Pablo aclara, hermano, que la puerta está abierta a todo aquel que en Él cree. Aunque haya rechazado Israel, Pablo estaba hablando con ellos directamente. Pedro en otra ocasión le habla al pueblo de Israel y les dice: a quien vosotros crucificasteis, ¿verdad? Él es el Señor, el autor de la vida. Aunque el rechazo de Israel estaba ahí candente, estaba fuerte, Pablo está dando aclaraciones de salvación a todo aquel que en Él cree. En el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, hermano, el mismo Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, está, hermano, dando a conocer que todo aquel que en Él cree puede ser salvo. Gloria a Dios. Aunque usted no sea del pueblo de Israel, usted cree en el Señor Jesucristo, usted alcanza salvación. Tenemos salvación por medio de Él, porque creemos en el Señor. Miren lo que dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Por eso este mensaje, hermano, del apóstol
Pablo ahí a una nación de Israel era algo tremendo, algo que ellos no podían digerir tan fácilmente. Pero el Señor les había dicho que los provocaría a celos con alguien que no lo buscaba, que no preguntaba por él. Pero Dios, que rico en su misericordia, con su mucho amor con que nos amó, hermano Andy, nos dio la oportunidad ahora a nosotros de poder alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermano, ha logrado en su plan divino cumplir y mostrar el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia el hombre, con un propósito de que el hombre no perezca. Ahí está el plan divino de Dios para todo el mundo, de que el hombre no perezca, de que el hombre sea salvo. Dios tenía ese plan, no solamente sobre Israel, sino sobre todo el mundo, sino sobre todo aquel que en él cree. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, 9, vemos el propósito de Dios. Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, no quiere que el hombre perezca, sino que el hombre se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la puerta de Dios, hermano, para el hombre que quiera venir a sus pies y quiera creer en él. Amén. Entonces la salvación es para todo aquel que creyere en Dios. Todo aquel que creyere en Dios, Dios le ofrece su redención por medio de su gracia al judío y a los gentiles, a todos por igual. Gloria a Dios, a todos por igual el Señor nos abre la puerta de su gracia. Imagínense, hermanos, si ahora los judíos estuvieran aún en nuestros tiempos escuchando este mensaje, se ponen celosos, hermano Andy. Se ponen celosos de que usted y yo creamos que somos salvos por el mismo Dios de Israel. Ellos pueden pensar que la fe que nosotros tenemos, hermano, no es una fe fundada en el Dios de Israel. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el Dios, el del principio. Jesucristo es Dios, amén. Ese es otro vaso de agua fría para el pueblo de Israel. Decirles que Jesucristo, hermano Arredondo, no solamente es el Mesías, no solamente es el Salvador, sino que también es Dios. Imagínense qué tremendo, hermano, lo que Dios ha puesto en el corazón o ha permitido que Israel, viendo, hermano, no vea, que oyendo no pueda oír, no pueda entender. Israel todavía hasta nuestros tiempos no ha captado, hermano, el mensaje poderoso de salvación a todo aquel que en él creyere. Aleluya. Por eso hay libertad y podemos predicar nosotros el mensaje de salvación, que Dios, hermano, sigue salvando, que el Señor Jesucristo sigue permitiendo que su palabra se predique, como ya lo había dado a conocer el Señor a sus discípulos en Hechos capítulo 1:8. El Señor le dice al pueblo de Israel, le dice ahí a los discípulos, a los apóstoles,
este mandamiento, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. En Jerusalén es a los israelitas, al pueblo de Israel, a los judíos, y en toda Judea y en Samaria, y hasta ¿qué? Lo último de la tierra. Yo creo que aún el pueblo de Israel ni se imagina que hay un pueblo que se llama Canutillo. Yo pienso que muchos judíos ni saben que hay un lugar como este y que aquí hay un pueblo que cree en el Señor Jesucristo y que es salvo por la gracia de Él. Que hasta este punto de Canutillo se está predicando el evangelio y se están convirtiendo las almas. Oiga, eso es tremendo, maravilloso ver, hermano, cómo Dios en su gracia no se le escapó Canutillo, hermano, hasta lo último de la tierra. Si Canutillo estuviera en un desierto, allá en lo último, hasta allá el Señor Jesucristo permitiría que el evangelio llegara y el hombre escuchara, y si creyera en su corazón y confesara con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Gloria a Dios. Ese es el mensaje, hermano, que se predica, que se anuncia, que la gente tenga la oportunidad de creer en el evangelio, en la palabra del Señor. Ahora vea, hermano, la gente perece, la gente se pierde porque niega recibir el amor, la verdad del Señor. El hombre que se pierde es porque no quiere recibir la palabra del Señor, que rechaza el mensaje. Ahí en Tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 2:10, podemos mirar entonces, hermano, cómo el hombre puede perecer por no recibir, por no creer. Pero usted que cree, que abre su corazón, hermano Arredondo, ¿cómo usted iba a creer si no había escuchado el mensaje? ¿Cómo iba a creer usted, hermana Marta, si no hubiese quien le predicase el evangelio? Pero cuando se cumple la palabra del Señor y se le predica el evangelio y usted cree, dice la Biblia, todo el que en él creyere será salvo. Aquí vemos entonces cómo el apóstol Pablo, hermano, describe la condición del hombre que no quiere creer, del hombre que se pierde, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que todavía, hermano, necesita ser alcanzada. Hay gente que se está perdiendo, pero es aquella gente, hermano, que no recibieron el amor de la verdad que es en Cristo Jesús. El hombre que cree que el Señor Jesucristo murió por él, que el Señor derramó su sangre por él para salvarlo, por amor, por gracia. Una gracia es un amor inmerecido, algo que usted y yo no nos merecíamos. Nosotros lo recibimos, hermano. Aceptamos, nos dimos cuenta que el Señor Jesús, con su mucho amor con que nos amó, dio su vida por nosotros. La gente que se pierde es porque no quiere recibir esa gracia, ese amor, esa misericordia que Dios tiene para el hombre. Porque Dios siempre está llamando a venir a Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el versículo 28, a todos aquellos que quieran creer esto, que quieran venir al Señor Jesús, pueden hacerlo. El Señor dice: venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor está llamando a todo hombre que venga a Él. El Señor está llamando, hermano, que puedan encontrar en Él ese amor y esa salvación. Hay mucha gente que nos está escuchando, hermano Andy, que puede escuchar este mensaje por medio de nosotros, por medio de usted, por medio de lo que anunciamos. Nosotros podemos decirle: mira, el Señor Jesucristo te invita a venir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. 11:28. Doy más Mateo, hermano. Mateo 11:28. Dije Juan, perdón, hermano Israel. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oiga, no son buenas noticias para el que cree, hermano, creer en el Señor Jesús, que Él vino a dar su vida para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Gloria a Dios. Si el hombre se da cuenta que está perdido, hay buenas noticias. Hay buenas noticias cuando el hombre se da cuenta que está perdido. Esas buenas nuevas, hermano, están ahí por boca de nuestro Señor Jesús, cuando dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al que cree puede alcanzar salvación, pero el hombre necesita creer. El hombre necesita darse cuenta que el único que puede salvarlo es el Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano. Hay una puerta que es la llave, o hay una llave, y esta llave, hermano, para el perdón es el arrepentimiento. La llave para el perdón es el arrepentimiento. Cuando el hombre confiesa en su corazón, cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo, cuando el hombre da su vida al Señor y le dice: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor Jesús, yo sé que tú eres el único que puedes salvarme. Solamente tú tienes que creer. Porque la fe viene por el oír. Y en esta tarde tú has escuchado que si creyeres con tu corazón, si creyeres con tu corazón que el Señor Jesucristo murió, pero también resucitó, serás salvo. Que esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario en su muerte fue para pagar el precio por ti. Si creyeres que el Señor murió ahí en la cruz del Calvario, ahí fue inmolado, ahí el Señor Jesucristo estaba ofreciéndose en sacrificio para poder perdonar tus pecados. Si tú crees eso, que Él tomó el lugar que tú deberías de tomar, si tú crees eso, que tú no podías hacer nada ni puedes hacer nada, que solamente por su gracia, y crees que el Señor Jesús murió pero resucitó, serás salvo. Confiésalo con tu corazón, créelo en tu corazón. Di: Señor, yo creo que tú eres el único que puede salvarme. Aquí vengo delante de ti, Señor. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad.
Señor, rogamos por todo este mundo. Rogamos por todos los que han de creer, Señor Jesús. Porque tú vas a seguir añadiendo a tu iglesia, Señor, a los que han de ser salvos. Porque vamos a anunciar y vamos a predicar que solamente creyendo en el Señor Jesucristo hay salvación, hay vida eterna. Gloria a Dios. Señor, te ponemos, Señor, a este pueblo de Canutillo, te ponemos a nuestros vecinos, te ponemos, Señor, al Paso, te ponemos, Señor, a todo el mundo donde ha de llegar tu palabra. Que cuando la gente escuche el mensaje, Señor, puedan abrir su corazón y creer en ti, como lo hemos hecho nosotros. Gracias, Señor Jesús. Por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, hermano, pues es don de Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Todo el que creyere será salvo. Amén. Tenemos, hermanos, la salvación porque creemos en el Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde, y gracias al Señor por su palabra que nos abre la puerta para seguir creyendo en el Señor Jesús. Dios lo bendiga, hermano. Salude a su hermano, a su hermana ahí con la paz de Cristo.